Dice de esta manera: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Señor, en esta noche, danos con esta tu palabra una mayor devoción a ti, que ella pueda cautivar nuestro corazón. Sabemos que nuestros cambios y nuestras transformaciones comienzan en el interior y luego se ven reflejadas en el exterior. Continúa la obra que has comenzado en nosotros y perfecciónanos hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un episodio que tiene un sentido literal. Esto ocurrió. Pero déjeme decirle que todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras, de metáforas, de analogías, que uno las puede interpretar a la luz de la vida cristiana. Permítame decirle que lo que voy a hacer esta noche, parado sobre este texto, es una alegoría entre el creyente y la iglesia. David representa la vida espiritual de cada uno de nosotros, y la joven virgen que acabo de mencionar tiene que ver en una relación directa con la iglesia. Remitiéndome al texto, en la Biblia de Lutero dice que era una práctica aceptada en aquellos días de dar calor a una persona con mala circulación. De hecho, Eclesiastés capítulo 4, verso 11 dice que dos son mejores que uno, porque uno calentará al otro. En el comentario de MacArthur del Antiguo Testamento dice que David estaba avanzado en años. Se cree que tenía aproximadamente unos 70 años y que su ancianidad tenía problemas circulatorios y dificultad para mantener una temperatura corpórea. Entonces está en armonía con las costumbres médicas de aquella época. Quiero decirle que tanto el historiador judío Flavio Josefo, que fue en el primer siglo después de Cristo, como el médico griego Galeno, dice que también vivió en el segundo siglo, registran esta práctica en el Vademecum de la medicina antigua. ¿Sabe qué, hermanos queridos? Este no es un relato descolgado que está allí puesto por una mera casualidad. No es que la pluma estaba distraída o aburrida y a alguien se le ocurrió anotar este episodio como algo más. Yo creo que Dios, detrás de la revelación de su palabra, algo nos quiere decir en esta noche. Este relato bíblico viene a representar una alegoría, como dije al principio, que sería así: David, tipo del creyente tibio, del creyente frío, que necesita el calor de la vida espiritual, que por sí mismo no logra efectuar, mientras que la joven virgen es un tipo de la iglesia, joven, robusta, llena de vigor y que puede dar calor y cuidado al que está desprovisto. No existe una intencionalidad en el pasaje obscena o de índole sexual en este episodio. No es que se buscó una joven virgen para que el rey entrara en una sexualidad, ni nada que se le parezca. Ella estaba más allá de toda esa realidad por su vejez. Todo lo contrario, el rey era una persona respetada, reverenciada por la unción que pesaba sobre él. Pero déjeme decirle hoy, en pocas palabras, que en la vida cristiana de hoy existe un cuadro paralelo y similar
con la realidad de muchos creyentes. Por alguna razón Dios estableció la dependencia de la vida espiritual, tanto personal como corporativa o colectiva, bajo la prerrogativa de la iglesia. Hermanos queridos, déjeme decirle, como un pastor de esta congregación, como alguien más del equipo de trabajo, que no es un capricho nuestro cuando uno lo llama por teléfono y le dice: ¿qué pasó que no te vi? ¿Qué pasó que no estuviste en el culto? ¿Qué pasó que no te estás congregando? No es que nosotros somos unos fanáticos o que somos cargosos, sino que sabemos, aquellos que tenemos ministerio, que la vida espiritual muchas veces depende de que estemos juntos los unos con otros, como dice el Salmo 33. Qué bueno que se están los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor Jehová vida eterna y bendición. Todos necesitamos de la asistencia del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien ahí? No existe vida espiritual fuera de este entorno. Los medios de gracia que Dios ha provisto a través de las Escrituras nos mandan a mantener una comunión y una relación directa con Dios. Somos necesarios los unos a los otros. Ambos nos motivamos, ambos nos estimulamos, ambos nos damos una palabra, una oración, nos sostenemos en las pruebas, nos fortalecemos en las debilidades. Hay por lo menos 3 elementos que se desprenden de la iglesia y que a usted le garantizará mantenerlo en la fe. Primero, el púlpito y la predicación. El gran predicador galés Martin Lloyd-Jones dijo que la predicación es lógica en llamas. No es un discurso más, es esa palabra que viene del cielo, es la boca de Dios que se abre para encenderlo, motivarlo, para levantarlo en victoria. Pero lo segundo, muy importante, es congregarse y servir. Yo sé que usted ya lo sabe. Lo tercero son los 2 sacramentos, bautismo y Santa Cena. Todos estos elementos no son una mera liturgia fría, aburrida, repetitiva. Es lo que nos conecta con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Esta es la vida espiritual que nos otorga vigor, fuerza, pasión a los creyentes. Jesús dijo en el capítulo 15, verso 5 de San Juan: porque separado de mí nada podéis hacer. Y si queremos llevar fruto, dice: el que permanece en mí y yo en él. Pablo a Timoteo le recomienda en su segunda carta, capítulo 1, verso 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si fue una demanda para Timoteo, y si fue un consejo bíblico y resonante y tan pertinente de Pablo a Timoteo, ¿por qué usted y yo no tendemos a veces a que nuestro fuego se apague, a que lo que está avivado ahora deje de avivarse y comience a descender? Tocarle al lado y decirle: te aconsejo que avives el fuego en tu vida. Timoteo era una persona ciclotímica. Lo deja revelado en sus cartas. Pablo una y otra vez le va a decir: nadie tenga en poco tu juventud. Una y otra vez le va a tener que estar levantando la autoestima, levantando la personalidad, porque Timoteo era una persona comúnmente de bajonearse, de echarse de menos, de subestimar su identidad en Cristo. Entonces Pablo le dice: tenés un fuego dentro tuyo que tiene que arder, que no se tiene que apagar, y que Dios ya te ha dado el don para que sea avivado. El famoso predicador londinense Charles Haddon Spurgeon, que la reina Victoria se llegó a congregar en el tabernáculo metropolitano, él mismo dice, el príncipe de los predicadores, acerca de la obra de William Gurnall, un puritano: el cristiano en toda su armadura, a menudo he recurrido a él
cuando mi propio fuego ardía bajo. Y pocas veces he dejado de encontrar algún carbón encendido en el hogar de Gurnal. Hermanos queridos, si tamaños predicadores necesitaban una y otra vez recurrir a una literatura santa, piadosa, y aún remitirse a la revelación de las Escrituras para volver a motivarse, a encenderse, ¿qué nos queda a usted y a mí? Cuando el frío de la indiferencia y la apostasía se habían apoderado del corazón de Moisés, Dios lo volvió a encender mostrándole una zarza ardiendo en el desierto, que ardía y no se consumía, que ardía y no se consumía, que ardía y no se consumía. El mismo Pedro buscó un fuego para calentar su congelado corazón, producto de haber negado a aquel que le había dado la victoria. En el capítulo 22 de Lucas, versículos 54 al 57, el apóstol Pablo había sido víctima de un naufragio. Ya cerrando el libro de los Hechos, dice que escaparon de esa embarcación a nado y llegaron a una isla que se llamaba Malta. Él estaba frío corpóreamente, es cierto, el agua, la lluvia, las bajas temperaturas, un naufragio. Y cuando llega a la isla, no tiene mayor idea que ir y buscar ramas secas. Y prende una hoguera. Y cuando está prendiendo el fuego, resulta ser que hay una serpiente que está entre las ramas y se le cuelga de la mano. ¿Cuántos recuerdan ese episodio? Pero dice que se la sacude y se siguió calentando en la hoguera. El que tiene oído para oír, oiga esta noche. Cada vez que te quieras calentar, van a empezar a salir las víboras, se van a querer prender de tu mano, porque las víboras huyen del fuego. Vos no las tenés que correr, las víboras huyen solo. Vos mantenés tu fogata encendida, vos tratá de calentar tu corazón, que las víboras salen solas. El Espíritu ya se lo había advertido al apóstol Juan, que en la última etapa de la iglesia atravesaría por un tiempo de indiferencia, de tibieza espiritual. Vendría un tiempo donde las brasas de la vida espiritual de los cristianos perderían su efusión y su fuerza. Estoy hablando del capítulo 3, versos 15 y 16. Para salir de la tibieza y de la frialdad, para arder nuevamente para nuestro Dios. Dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, usted ya sabe lo que sigue. Existe una forma de calentar nuestro espíritu en la vida cristiana, y está dicho por los propios testigos oculares de Cristo. Estoy hablando del capítulo 23, 24 del Evangelio de Lucas. Dice que dos que habían presenciado el escenario de la cruz ahora se iban cabizbajo a una aldea cercana llamada Emaús, y dice que iban con tal depresión y con tal desánimo por todos los acontecimientos vividos en ese momento, que se les acercó el mismo Jesucristo mientras tenían velados los ojos. Pero Jesús se mete en la conversación de ellos y les empieza a hablar, y les empieza a hablar, y les empieza a citar las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas. Y ellos, en una reflexión final, cuando por fin reconocen quién era el que les hablaba, ellos dicen célebremente: no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. Hermanos queridos, si en este momento tu corazón no está ardiendo cuando te estoy abriendo la palabra de Dios, es síntoma de que en esta noche el fuego del Espíritu Santo va a comenzar a encender un fuego que se apagó. No puede haber un corazón frío frente a la evidencia de aquel que dice: pero miraré al que es humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Algunos lo llaman avivamiento, y se han aventurado a decir que es una palabra que no existe en el Nuevo Testamento bajo esta terminología. Es cierto. Pero Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego. Le está diciendo, en otras palabras, vuélvelo a encender.
Pero ya profetas de antaño eran hombres de avivamiento. Déjeme decirle que Elías fue uno de ellos. Se paró frente al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Acercaos a mí. Y dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Usted ya sabe la historia. Puso las piedras, puso el sacrificio y le dijo al pueblo: acercaos a mí. Y parecería una pretensión un tanto absurda o pedante decirle a los demás: acérquense a mí, como diciéndole: yo tengo algo para darles. Y evidentemente él tenía fuego para encender a todo el pueblo. Bajo ese clamor: Jehová responde, Jehová responde, Jehová responde. Y dice que descendió fuego del cielo y lamió el sacrificio, las piedras, el agua y todo lo que había se encendió. Y el pueblo se postró y dijo: Jehová es Dios. Acercaos a mí. Pero para que alguien se te acerque, tenés algo que darle. Jeremías, en el capítulo 20, verso 9, dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Claro, no se puede contener cuando el fuego de Dios viene a una persona. Vas a tratar de olvidarte, vas a tratar de alejarte, pero cuando Él ya metió ese fuego en tus huesos, vas a arder. Ezequiel fue un profeta de avivamiento. En el capítulo 3 él dice: y me dijo: hijo de hombre, come este rollo, alimenta tu vientre. Y lo comí y fue en mi boca como la miel. Ezequiel 37 dice que él profetizó al viento y vi en un valle de huesos secos, y hubo un ruido mientras profetizaba, y se juntó hueso con hueso y se levantó un gran ejército. Porque cuando está el fuego de Dios, la presencia de Dios, el avivamiento de Dios, hay ruido, hay manifestación, hay evidencia, hay experiencia, hay cambio de realidades, hay ruido de parte de Dios. Pero el mismo Ezequiel, capítulo 47, sigo sosteniendo que los profetas eran hombres de avivamiento. Entró en el agua hasta los tobillos y terminó cruzando un río a nado, llevándole el agua a un avivamiento del templo. Daniel dice que vio la gloria de Dios en el río Heidekel. Y como era un hombre del espíritu y un hombre de avivamiento, cuando se metió en el foso de los leones lo ignoraron. Fue indiferente a los leones. ¿Sabe por qué? Porque los leones olfatean carne, pero en Daniel no había carne, había espíritu. Oseas, capítulo 7, verso 8. El profeta Oseas también era un hombre de avivamiento. Dice que denunció al pueblo y le dijo: ustedes son torta no volteada. ¿Sabe lo que significa una torta no volteada? Cocida de un solo lado y del otro lado cruda. No eran más que una apariencia de piedad del pueblo. El mismo Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo, que tuvo su cumplimiento en Hechos capítulo 2. Amós 8:11 dijo: he aquí vienen días donde enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y quiero decir que estos días ya están visitando la tierra. La gente quiere oír palabra de Dios. Abdías, versículo 15, profetizó: porque cercano está el día de Jehová. Jonás, otro profeta de avivamiento, llevó al arrepentimiento durante 40 días a una nación, Nínive, la nación más despiadada del imperio asirio. Miqueas, capítulo 3, verso 8, dijo: mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Israel su rebelión y a Jacob su pecado.
Nahum capítulo 1, verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Habacuc capítulo 3, verso 1 proclamó: he oído tu palabra y temí. Y Jehová le dijo: aviva en medio de los tiempos tu obra, en medio de los tiempos hazla conocer. Todos los profetas hablaron del avivamiento, hablaron de la palabra, hablaron del fuego, hablaron de estar encendidos para Dios. Sofonías se levantó en el capítulo 3, verso 4, contra la casta religiosa de su tiempo y dijo: sus profetas son livianos, sus sacerdotes son livianos. Jehová está en medio de ti como poderoso gigante. Se gozará sobre ti con cánticos y callará de amor. Ageo capítulo 2 verso 9 profetizó y dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si la primera fue buena, si la primera fue fuerte, si la primera fue gloriosa, la segunda será aumentada, será potenciada, será dimensionada, y lo conmovible será inconmovible. Zacarías capítulo 8 verso 23. Zacarías dijo: en aquellos tiempos acontecerá que 10 hombres tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Jehová está con nosotros. Ya no le tendrás que ir a buscar a nadie, no tendrás que ir a predicarle a nadie. Todos te seguirán porque saben que el favor de Dios está sobre tu vida. Malaquías capítulo 4 verso 2 dijo: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. ¿Sigo con los profetas? Si hay un profeta que no puedo dejar de mencionar, y que el mismo Señor Jesucristo dijo: Él era una antorcha que ardía y alumbraba, era Juan el Bautista. Qué figura intensa Juan el Bautista, qué extraña, qué misteriosa, qué exagerado su mensaje y qué peligroso. Ardiente predicador, alejado del poder urbano, hijo de un clérigo judío, el sacerdote Zacarías condenó la institución religiosa de su tiempo. Estaba furioso con la aristocracia sacerdotal que había hecho del templo un verdadero negocio. Juan el Bautista era un personaje apocalíptico, era un predicador incendiario, si usted lo quiere ver así. Era un ascético colegiado en el desierto más oscuro e inhóspito. Su púlpito no tuvo luces, no tuvo parlantes, no tuvo micrófono. Su púlpito era una roca. Su acústica fue el agua. Él no fue al pueblo, el pueblo vino a él, porque veían algo diferente en su persona y en su vida. Lo interesante es que dice que todo Judea salía a él al desierto del Jordán. Mi pregunta por muchos años fue: ¿por qué llevó la gente al desierto? Hasta que al final de los días comprendí, leyendo la palabra, que él lleva a la sociedad de su tiempo al propio escenario en el que se encontraban sus corazones. ¿Por qué lleva a la gente del pueblo al desierto? Porque les está diciendo en un mensaje metafórico: así como está el desierto, así están sus corazones. Quiero decirle que cuando un hombre viene con una palabra de Dios, aun cuando pareciera ofensiva, no ofende. Aun cuando pareciera peligrosa, no es peligrosa. Aun cuando pareciera debajo de un espíritu airado, es la misericordia y la gracia del cielo que te está visitando.
Es interesante leer biografías. Y hay una que me llamó poderosamente la atención, la de Evan Roberts, aquel evangelista galés que a la edad de 18 años empezó a trabajar en una mina de carbón. Introvertido, sumamente tímido. Llevaba todos los días a la mina de carbón un ejemplar del Nuevo Testamento. De 12 a 16 horas internado en esa mina de carbón. Sacaba su Nuevo Testamento en las horas del refrigerio y lo leía. Y todos los mineros, con bocas como cloacas, encendidos con el mejor whisky del Reino Unido, se reían y se mofaban de él. Pero mientras estaba en la mina de carbón decía: Señor, doblega nuestros corazones. Señor, doblega nuestros corazones. Y fue tan intensa su oración, que al cabo de un año, todo Gales vivió el avivamiento más extraordinario de la historia. Las tabernas se habían quedado sin hombres que fueran a beber alcohol. Los prostíbulos se habían vaciado. Y ahora todos en las minas de carbón cantaban himnos a Dios. Eso es un avivamiento. El avivamiento no es grito. El avivamiento no es jolgorio. El avivamiento es cuando Dios visita a su pueblo. El gran reformador de Escocia, John Knox, decía: Dios, dame Escocia o me muero. Y allí llegó la reforma. Y allí llegó los cambios en las instituciones. Y allí hubo un cambio radical en lo legal, en lo moral, en lo jurídico. En todas las facetas de esa sociedad fue cambiada. Hoy es una nación que tiene como religión oficial el presbiterianismo, así como el luteranismo en Alemania. Hermanos queridos, la predicación de Jonathan Edwards, año 1700 en Nueva Inglaterra, el famoso mensaje pecadores en manos de un Dios airado, dice que la gente gemía y gritaba en llantos, agarrado de las bancas de madera, creyendo que se abriría un gran pozo en la iglesia y que caerían al infierno. Esos eran mensajes ardientes. Esos eran hombres que oraban en soledad. No estoy hablando de un intelectualismo barato. No estoy diciendo que uno tenga que ser un académico, saber toda la Biblia, saber toda la profundidad de la teología, ser refinado en sus expresiones. Estoy hablando de una persona que se entrega a la oración, a la palabra y a la vida espiritual. De hecho, hay una condena para los que han estudiado demasiado, pero han dejado su corazón frío. Alguien escribió una poesía muy interesante, el epílogo al teólogo. Aquí yace boca de oro. Predicó con elocuencia lo que nunca vivió. Enseñó magistralmente lo que nunca aprendió. Habló maravillosamente de aquel a quien nunca conoció. Definió con maestría la gracia que siempre le faltó. Sobrado en todos los talentos, careció de amor. En su boca hubo oro, pero mármol en su corazón. Es fácil enfriarse. Es fácil descender a esas profundidades. La carne, en otras palabras, siempre se teje en una lucha continua con el espíritu. Todos necesitamos orar. Todos necesitamos
congregarnos, buscar la vida del Espíritu. Fue el consejo antes de ir a la cruz de Jesús a los discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una historia interesante. Siempre me llamó la atención. ¿Por qué? Algunas iglesias se les llamaba catedrales. A otras se les llamaba diócesis, templos, iglesias, capillas. Resulta ser que había un muchacho llamado Martín de Tours, en la antigua Roma, año 300 después de Cristo. Este muchacho adolescente había tenido el encuentro con un anciano cristiano, evidentemente. Este anciano lo había marcado de tal manera con las enseñanzas del Nuevo Testamento que este joven, Martín de Tours, hizo su profesión de fe por Cristo. Pero como su padre era un general de las legiones romanas, le dijo: ni se te ocurra hacerte religioso. Tú tienes que ser un general del ejército de las legiones romanas. Así que lo sacó del entorno religioso y lo metió en el ejército como un soldado en el que hizo la carrera y creció en jerarquía. Y en una de esas marchas a los países nórdicos, en una de esas campañas a los países de Normandía, ahí va el ejército y su comandante, San Martín de Tours. Pero en una oportunidad caía tanta nieve que tuvieron que parar las tropas. Y a la vera del camino se encontraba un anciano, desnudo. Martín de Tours se baja de su caballo blanco, se saca su capa roja romana, la parte al medio y con la mitad de una capa tapa a aquel anciano. Los soldados se quedaron expectantes mirándolo. Siguieron su marcha. Y cuando se detuvieron en un lugar para dormir, Martín de Tours tuvo un sueño. El Señor Jesús se le apareció y le dijo: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me abrigaste. Inmediatamente se levantó de allí, renunció a su cargo de general en las filas romanas y se convirtió nuevamente en un cristiano profeso. ¿Por qué se llama capilla? Porque es el lugar que alberga a los desnudos, a los desamparados. Se le llamó capilla por la pequeña capa que él le había dado a ese anciano. Hermanos queridos, si usted quiere encontrar calor en su vida espiritual, si usted quiere encontrar abrigo, si usted quiere encontrar cobertura, sepa que en el único lugar que lo va a encontrar es en la casa del Señor. No hay avivamiento en un pueblo disperso. No hay avivamiento si la gente solamente toma la vida cristiana como un accesorio más dentro de este sistema consumista que vivimos. Hoy más que nunca el Señor demanda lealtad, entrega, vida espiritual, consagración. Jesús lo dijo en Mateo 24, que en los últimos días, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiera Dios que en esta noche, con mis sencillas palabras,
puedas calentar tu corazón en Dios. Te puedas ir de este lugar con un deseo ardiente de estar con Él, de ser una brasa encendida, una antorcha que arde y que alumbra, que donde vos vayas las tinieblas tengan que ceder, porque aquí que la tierra se cubrirá de tinieblas y de oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Me gustaría que oremos en esta noche, que oremos todos, pero antes quiero preguntarles a aquellas personas que vienen por primera vez o por segunda vez o que asisten y nunca han hecho una profesión por nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles y rogarles que lo dejen entrar en su corazón. Que cada uno de los que estamos acá, desde el día que le hemos recibido como nuestro Salvador, nunca nos hemos arrepentido de haberlo hecho. Somos las personas más dichosas, felices, bienaventuradas. Quiero pedirte que recibas a Jesús en tu corazón. Él va a perdonar todos tus pecados. Él va a llevar todas tus cargas. Él te va a hacer libre